Hola amigos, gracias por acompañarme. Les dije, comenzó el carnaval en Panamá. Hablamos de la Copa América. Le contamos cómo le fue a los Estados Unidos, a la selección de Uruguay, a la selección de Panamá y a la selección de Bolivia. Hablamos de los grupos, de los cuartos de final y vaya que hay alegría. Eso y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor, Saúl Salguero. Mire, también hablamos de los ecos del partido entre Ecuador y México, que todavía siguen llorando y culpando a todo el mundo. Pero comencemos hablando de lo que ocurrió precisamente este lunes, 1 de julio, en la Copa América. Nuevo mes, nuevas ilusiones. Pues bien, los dos partidos a la misma hora. Uruguay enfrentándose a los Estados Unidos. Empecemos con ese. Pues bien, la selección de Uruguay cierra con paso perfecto la fase de grupos, derrotando a los Estados Unidos con marcador de 1-0. Con ese resultado, la selección de los Estados Unidos, que era una de las selecciones llamadas a ser protagonista en esta Copa América, dice adiós. Los dos monstruos de la CONCACAF, Estados Unidos y México, dicen adiós en la fase de grupos. Vaya problema el que tiene el técnico de la selección de los Estados Unidos, Greg Benharter. ¿Por qué? Porque su puesto pende de un hilo. 1-0 gana la selección de Marcelo Bielsa. Estados Unidos dominó el último tramo del partido, intentó de todos lados. Sin embargo, no pudieron empatar. Y así hubieran empatado ese encuentro. Panamá hizo lo propio. Habíamos dicho aquí que teníamos fe de que la selección de Panamá lograría una victoria sobre la débil selección de Bolivia. Y así fue. 3-1 gana la selección de Panamá a la selección de Bolivia y con ese resultado Panamá da la gran sorpresa en este torneo y se clasifica a cuartos de final. Lo que pasa en cuartos de final ya es ganancia. Pero nadie daba por hecho que la selección de Panamá se convertiría en una de las selecciones que avanzaría a cuartos de final. Y esa es una realidad, mire, y por eso traía eh, estos apuntes, porque se acuerda cuando comenzamos a hablar de la Copa América, después del sorteo, cómo habían quedado los grupos y hablamos de las posibilidades que tenían todas las selecciones en cada uno de los grupos. Pues bien, los mismos periodistas sudamericanos habían hecho sus pronósticos y en sus pronósticos ponían como los grandes favoritos a ganar la Copa América a la selección de Argentina, de Uruguay, de Colombia y de Brasil. 3 ya están clasificadas a cuartos de final. Falta todavía saber qué es lo que va a ocurrir con la selección de Brasil. Pero, según los periodistas sudamericanos, los grandes favoritos de esta Copa América, Argentina, Uruguay, Colombia y la selección brasileña. Ahí van bien. Dijeron, ¿quiénes pueden ser las selecciones aspirantes a ser protagonistas en este torneo? Ponían a la selección de los Estados Unidos y a la selección de Ecuador. A Estados Unidos por el potencial que tiene esa selección, porque hay que ser honestos. Es una muy buena selección con muy buenos jugadores. El grueso de esa selección, y todos lo sabemos, lo hemos repetido hasta la saciedad, juegan en el fútbol europeo. Un gran nivel. Sin embargo, en esta Copa América, a muchas selecciones les salió el tiro por la culata. Pues bien, aspirantes decían, Estados Unidos, Ecuador. Ecuador avanzó a cuartos de final, dejando en el camino a la selección mexicana. Pueden pelear, decían los periodistas
sudamericanos, esas selecciones que pueden convertirse en determinado momento en protagonistas. Y ponían a 3 selecciones, a la selección de México, a la selección de Venezuela, que está clasificada a cuartos de final, y la selección de Chile, que fue una decepción. Porque es cierto, la selección chilena fue una decepción en la Copa América. Ahora, selecciones que dijeron los periodistas sudamericanos que tenían el camino bastante complicado para destacar en esta Copa América, y ahí ponían a 4 selecciones. A la selección de Paraguay, que ya dijo adiós, básicamente. A la selección de Canadá, que está clasificada a cuartos de final. A la selección de Perú, que fue otra de las grandes decepciones de esta Copa América. Y a la selección de Jamaica, porque Jamaica, por el roce internacional que tienen sus jugadores, por la potencia de los jugadores del Caribe, la velocidad, pero quedaron a deber. Y ya van de camino para Kingston. Ahora, casi imposible, decían los periodistas sudamericanos, Panamá, la selección de Costa Rica y la selección de Bolivia. Ponían a esas 3 selecciones como las que no tenían ninguna aspiración en esa Copa América. Y mire cómo son las cosas. Panamá, de ser invitada. Bueno, cuando uno dice invitada, se ganó el derecho y lo ganó bien, el derecho a participar en esta Copa América, dejando en el camino a la selección de Costa Rica. Pero ahora la selección de Panamá es protagonista, porque la selección de Panamá, bajo todo pronóstico, logró clasificarse a los cuartos de final, no con ayudas arbitrales. Una selección que ni siquiera llegó completa a esta Copa América. No llegó completa. ¿Por qué? Porque le faltaron alrededor de 5 o 6 jugadores que son base de esa selección, por diferentes razones. Unos lesionados. No pudieron llegar. Y todo el mundo dijo, son bajas sensibles en esa selección de Thomas Christensen. Pero sin embargo, los que llegaron a ocupar esos puestos realizaron un excelente papel. Y ahora están en cuartos de final. No regalado, se lo ganaron. La selección de Panamá sudó para estar en cuartos de final. No fue pronóstico de esos de hay que hacer números con la calculadora para ir tratando de ver si llegamos. No, cumplieron, cumplieron. Se levantaron, se levantaron de ese primer partido negativo que tuvieron ante la selección de Uruguay, pero mostraron en ese partido, dejaron claro que habían llegado a la Copa América a convertirse en protagonistas. Y si bien es cierto, callaron bocas. ¿Por qué? Porque Panamá se vio bien en ese partido, pese a perder. Después se enfrenta con Estados Unidos y todo el mundo dijo, Estados Unidos, potencial. Dábamos como favorito a Estados Unidos, porque hay que ser honestos. Todos dijimos, es muy difícil que la selección de Panamá logre sacar un resultado positivo ante los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Nos callaron la boca todos. Porque aquí que no me mientan, por mucha fe que uno tenía en la selección de Panamá, veíamos muy difícil que superaran a los Estados Unidos. Y le ganaron. Le ganaron a la selección de los Estados Unidos. Y en el tercer partido a esperar, porque sabíamos que Uruguay no iba a perder con Estados Unidos. Lo dijimos en el programa pasado, lo dijimos en el programa antepasado, que sabíamos que Marcelo Bielsa
No es de esos técnicos que va a ir a buscar un empate, no, llegó con las dificultades que tuvo, sacó una victoria de 1-0, pero son 3 puntos de oro. Y Uruguay clasifica a la siguiente fase con números perfectos y sigue siendo el gran favorito a ganar este torneo. Le guste a la gente o no, para mí Uruguay es el gran favorito. Así de sencillo. Pues bien, le ganaron a Estados Unidos. Y Estados Unidos quedó entre la espada y la pared. Había que ganarle a Uruguay, al monstruo de este grupo. Había que ganarle para poder aspirar a avanzar a la siguiente fase. Pero al mismo tiempo tenía que esperar que la selección de Panamá no sumara de a tres. Y Panamá hizo lo que tenía que hacer. Salió al terreno de juego, comenzó ganando el partido, le empataron y le dio vuelta nuevamente. Mire, un aplauso para esa selección panameña. ¿Se acuerda que en Final Four, cuando se enfrentaron en Final Four, yo dije, Panamá tiene, pero le falta dar ese salto de calidad? Y después, a mí me dejaron decepcionados después de Final Four, porque yo esperaba más de esa selección de Panamá. ¿Por qué? Porque tiene la gente, porque tiene el técnico, porque tiene el trabajo, porque es una selección luchadora. A mí me habían quedado a deber en ese partido. Pero la bella sorpresa es que en Copa América, cuando nadie daba $1 por ellos, le dan vuelta a todos los pronósticos y se convierten en protagonistas y ya están en cuartos de final. Muy difícil que avancen porque los rivales que se vienen son pesados, son muy pesados. Tenemos un Uruguay que podría jugar contra Colombia si Colombia queda en el primer lugar, en el segundo lugar, perdón, del grupo D. Una, podríamos tener un Uruguay-Brasil si Brasil queda segundo en el grupo. Y esos son los rivales a los que se va a enfrentar la selección de Panamá, o Colombia o Brasil, dependiendo quién quede en el primero, porque al segundo le toca jugar con el primer lugar del grupo D. Entonces se vienen los cuartos de final. Pero ya está Panamá ahí. Mire, llegaron selecciones de la CONCACAF, Estados Unidos, México como los grandes favoritos. Porque pese a que nosotros dijimos México no está pasando por un buen momento, México no está pasando por un buen momento, llegaban como grandes favoritos. Por lo menos de llegar a los cuartos de final. Ya de los cuartos de final para adelante llega Nancy. Si avanzaban como segundos, les tocaba enfrentar a la selección de Argentina, que en los últimos duelos le tiene la medida. El último fue la Copa del Mundo, ¿se acuerda? Y dijimos, muy difícil. Pero ni Estados Unidos ni México. Ahí está Canadá y la selección de Panamá. Dos selecciones que honestamente nadie daba un 5 porque estuvieran en cuartos de final. Yo todavía estoy sorprendido que Canadá esté en cuartos de final, porque lo sigo diciendo, podrá ser una selección que va bien por arriba, podrá ser una selección ordenada, podrá ser lo que usted quiera, pero Perú la dominó y Perú no le pudo marcar gol. Chile la dominó y no le pudo hacer un gol. Y a base de empates, a base de los 3 puntos que sacó en esa victoria que logró sacar, se logró meter. Pero hasta ahí nomás va a llegar. Pero de la selección de Panamá es diferente. La selección de Panamá, después de lo que hemos visto en estas
2 victorias consecutivas luego del fracaso del partido ante Uruguay. Mire, es una selección que se ha ganado a base de sacrificio, de esfuerzo y de trabajo ese puesto que ahora tiene. Mire, honestamente, como centroamericanos, es de sentirnos muy, pero muy halagados, muy, pero muy orgullosos de esa selección panameña. No dudamos que en Panamá en este momento están de fiesta y se lo merecen. Se lo merecen. Yo lo había dicho con anterioridad. A mí me encanta Thomas Christensen como técnico. Para mí es el mejor técnico en este momento en CONCACAF. Mejor que el Jimmy Lozano, mejor que Berharter, mejor que el técnico de las selecciones de Canadá. Para mí es el mejor técnico que hay en este momento en el área de la CONCACAF. Porque ha sabido, imagínense, 5, 6 bajas, logró trabajar psicológicamente con estos muchachos. Y la selección de Panamá respondió. Se levantaron del partido ante Uruguay y le ganaron a Estados Unidos y le ganaron a Bolivia. Y lograron su pase a cuartos de final a ley, a base de triunfos, goleando. Y no se le arrugaron a esas selecciones como Estados Unidos. Pese a perder con Uruguay, no se le arrugaron a Uruguay. En el último minuto del partido marcaron un gol. Y lo dije, ojalá ese gol que marcan ante la selección de Uruguay sea ese, como decir, quebrar el hielo y que ya no fallen más. Y desde entonces han estado marcando. Bien por la selección de Panamá. Estará duro, muy, pero muy duro los cuartos de final. Pero ya están ahí. México no está en cuartos de final, ni tampoco la selección de los Estados Unidos. Ahí está Panamá. Pues bien, decíamos entonces resultados. Bolivia no pudo con el poder canalero y cae 3-1. Y la selección de Marcelo Bielsa derrotó a la selección de las Barras y las Estrellas con marcador de 1-0. Fracaso para la selección de los Estados Unidos. Sí, este es un fracaso. Y se van a llevar al técnico. ¿Por qué? Porque el técnico, para mí, esta selección merece un mejor técnico. Desde hace mucho lo tenían que haber quitado. Pero desafortunadamente, este fracaso, el haber quedado fuera de cuartos de final siendo los locales, teniendo los jugadores que tienen, la inversión que ha habido en la selección de los Estados Unidos, es un fracaso monumental. ¿Cómo quedan entonces los cuartos de final que ya están enmarcados? Pero antes vamos a decirles cómo queda la tabla de posiciones. Uruguay con paso perfecto, 3 salidas al campo, 3 victorias, 9 puntos. Panamá con 6 unidades. Los Estados Unidos quedó con 3 y la selección de Bolivia, que dijimos que era una selección que había llegado simplemente a ser trampolín de los demás. ¿Por qué? Pues una lástima que una selección que se esperaba mucho más de la selección de Bolivia, honestamente, dio lástima. Así, desafortunadamente. Entonces, así queda la tabla de clasificación con uno en Estados Unidos eliminado, con una selección de Bolivia eliminada, con una selección de Uruguay en el primer lugar y la selección de Panamá en el segundo lugar. Ahora, hoy sí, los cuartos de final para el día sábado 6 de julio. Ese día Uruguay se estará enfrentando al segundo lugar del grupo D. ¿Quién puede ser? O puede ser Colombia o puede ser Brasil. Si usted me pregunta a mí, creo que va a ser Brasil. Brasil será el segundo de grupo. Se estaría enfrentando en el Allegiant Stadium a la selección de Uruguay. Con mi esposa ya tenemos boletos para ese partido. Va a estar espectacular, porque para mí Uruguay queda campeón de la Copa América.
y la selección de Panamá estaría enfrentando al primer lugar del grupo D. O puede ser la selección de Colombia o puede ser la selección de Brasil. Cualquiera de las dos son dos de las selecciones favoritas a ganar este certamen también. O por lo menos de llegar a la final, porque ella sabe que mi gran favorito es la selección de Uruguay. Ahora, ¿quiénes están ya? Recuérdese que el jueves 4 comienzan los cuartos de final, Argentina enfrentándose a la selección de Ecuador. ¿Quién cree usted que gane? Le hacemos a la calculadora, le preguntamos a la bola de cristal. Mire, ahí la tengo. Espere, permítame, me da permiso. Y esto pesa. Mire, aquí está la bola de cristal. Y pesa. Le preguntamos si quiere. Le preguntamos, ¿quién gana el partido Argentina-Ecuador? Mire, este asunto dice que gana Argentina. ¿Usted qué opina? Viernes 5 de julio, Canadá, Venezuela. Se pinta de vino tinto, pero gana Venezuela, según esto. Después no diga, ese Saúl no sabe. No, es la bola de cristal quien lo está diciendo. Y la bola de cristal, aquí está. Y dice que gana la selección de Venezuela. Ahora, falta averiguar. En el programa de este martes estaremos analizando quiénes son los que avanzan del grupo D en el primero y en el segundo lugar. ¿Cómo está el grupo D? Está con un Colombia con 6 puntos. Brasil tiene 4. Costa Rica tiene 1 y la selección de Paraguay ahí sin nada. La gran oportunidad para la selección costarricense de despedirse de esta Copa América con una victoria sobre la selección de Paraguay. Miren, no va a ser nada, pero nada fácil. Pero si analizamos, le puede sacar un buen resultado. No está lejos de que la selección de Costa Rica se pueda despedir de esta Copa América con un papel bastante decoroso. La verdad es que lo habíamos dicho desde el principio. Grupo nada fácil. Yo creo que de todas las selecciones de la CONCACAF, a la selección de Costa Rica le tocó con las más feas de la fiesta. Enfrentarse a Colombia, enfrentarse a Brasil, enfrentarse a la selección de Paraguay. Incluso hicieron la hombrada sacándole un punto a la selección de Brasil. Ya no pudieron con Colombia y ahora cierran con precisamente la selección de Paraguay. Un abrazo para mis hermanos ticos que han hecho un excelente trabajo. Entonces, el grupo D, Colombia 6 puntos, Brasil 4, Costa Rica 1 y Paraguay no tiene absolutamente nada. Y el partido, ya lo sabe entonces usted, este martes 2 de julio, Brasil contra Colombia. Y la selección de Paraguay se enfrenta a la selección de Costa Rica, que también se despiden de este certamen. Que existen posibilidades si Costa Rica le gana a Paraguay con goleada, si la selección de Brasil pierde ante la selección de Colombia con goleada. Podrían darse resultados, pero son muy, pero muy difíciles que se den. Sobre los pies, sobre la tierra, yo creo que no, desafortunadamente no, pero lo dijimos, este será un fogueo de lujo para la selección de Costa Rica. Es una selección joven en formación que está realizando un buen trabajo con Gustavo Alfaro y hay que darles tiempo, porque eso es lo más importante, darles ese tiempo para que esta selección comience a mejorar, a crecer con la experiencia y que estos jóvenes básicamente comiencen ya a marcar triunfos con esa selección de Costa Rica que todos queremos que vuelva a ser el monstruo que era en el pasado, hace 10, 15 años, enfrentarse a Costa Rica, Honduras, daba miedo. Desafortunadamente las cosas no han ido tan, tan bien para estas elecciones por los cambios generacionales que se han dado. Mire,
Así cerramos el tema de la Copa América, bien por la selección de Panamá, seguimos de fiesta, celebramos, ¿por qué? Porque Panamá está en los cuartos de final y hablamos de los ecos que ha dejado el partido de México y Ecuador, ese partido que marcó la despedida de la selección mexicana de esta Copa América. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, se habla ya de que el Jimmy Lozano tiene las horas contadas y siguen ahora culpando al Jimmy por algo que realmente, si hablamos de culpables de lo que ocurrió con la selección mexicana, mire, culpables son muchos, no solo el Jimmy Lozano, son jugadores que nos rindieron. La responsabilidad que podíamos poner al Jimmy Lozano en todo esto es los esquemas tácticos, la gente que convocó y que no le respondieron, porque incluso convocó a muchos jugadores de muy buen nivel que ni siquiera actividad vieron en esta Copa América. Y eso es criticable, pero él como técnico tiene sus razones. Y una cosa es decir, desde fuera de la cancha, ¿por qué no pone a fulano? ¿Por qué no pone a sutano? Cuando la realidad es la que tiene el técnico. Él sabe quiénes están mejor, podrán ser muy buenos jugadores, pero tal vez no estaban en las óptimas condiciones para participar en una competición de estas. Santi Jiménez, un jugador que milita en Europa, que todo el mundo dice que es el futuro de la selección mexicana, dejó a deber. Jugadores que desafortunadamente no están pasando por un buen momento. Posiblemente eso ocurrió. Tenía que haber llamado gente de más experiencia. Eso es lo que yo opino. Algunos periodistas mexicanos piensan lo mismo. Otros piden un cambio generacional de una nueva generación de futbolistas que no está lista y todos lo sabemos. Culpables del fracaso de la selección mexicana, lo mencionaba yo en el programa anterior, este fracaso viene rodando desde el 2016 cuando Chile les metió 7 goles por 0 en la Copa América. Desde entonces viene rodando este problema, pero no se ha trabajado con bases de la manera en que es. Los equipos han suspendido el descenso, los equipos pagan tan bien en México que los jugadores no salen al extranjero a probarse. O sea, por eso es que yo siempre he puesto de ejemplo a Memo Ochoa, pese a que le ha ido mal, porque muchos dicen, sí, es que el portero más goleado en Europa, sí, pero nunca llegó a la Juventus, nunca llegó al Milán, al Barcelona, al Real Madrid, cuando estuvo en España y en Italia. Llegó a equipos de la tabla para abajo, entonces obviamente no le iba a ir de la mejor manera, pero tuvo el coraje para irse, para probarse. Dejó ese círculo de confort y se fue a probar nuevos aires. Eso no lo tienen. Entonces, el fútbol mexicano tiene que exportar más jugadores, pero se preocupan más por lo que viene, por el dinero, que en realidad por el desarrollo del fútbol. Y mientras no se preocupen por el desarrollo del fútbol, esto no va a cambiar. Entonces, responsables son todos. Ahora, obviamente, los medios de prensa, que con lo que yo les mencionaba en el programa anterior, el ego, eso de creerse más, eso es obviamente hoy lo están pagando porque no hayan ni, ni por dónde esconderse, pero es una realidad que como centroamericanos en la CONCACAF lo hemos vivido. Cada vez que México se ha enfrentado a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, a Panamá, ¿qué es lo que dicen? Oh, vamos a Centroamérica y ahí se le gana a cualquier selección porque ninguna está a la altura de México. Es mentira también. Se les olvida que México cayó en el Estadio Nacional, el Chelato Uclés, cayeron ante la selección de Honduras y lograron ese boleto a la Copa América. ¿En qué? En tiempo de descuento, en lanzamiento desde el punto penal, gracias a que el árbitro salvadoreño Barton le regaló 13, 14 minutos, casi los 15 minutos de extra tiempo. De lo contrario, México se hubiese tenido que ir al repechaje. Le hubieran dado, de todos modos, le hubieran dado el boleto para la Copa América, pero no, no de la manera directa, donde dejó muchas dudas. Y entonces usted me pregunta a mí, ¿desde cuándo viene el fracaso del fútbol mexicano? No es de hoy, ni de ayer, viene desde el 2016, cuando Juan Carlos Osorio era el técnico, el colombiano era el técnico de la selección de
del Tri. Desde entonces viene ese fracaso. Entonces ahora es bien fácil culpar al pobre Jimmy Lozano, que es el que al final va a pagar los platos rotos. Mire, esos son los secos que ha dejado la eliminación de México de la Copa América. Un torneo donde dijeron que México iba a ser protagonista, donde dijeron que Estados Unidos iba a ser protagonista porque eran los monstruos de la CONCACAF. Y señoras y señores, muerto el rey, que vive el rey, porque ahí está la selección de Panamá y la selección de Canadá, dos selecciones que lograron su pase a los cuartos de final. Halagado como lo hizo la selección de Panamá, porque lo hizo con méritos propios. Canadá, más suerte que otra cosa. Pero quedaron selecciones que eran favoritas sobre selecciones centroamericanas, como la selección de Chile, como la selección de Perú. Esas selecciones ya no están. Selección de Bolivia. Ahí están los grandes en este momento. Argentina, Uruguay, Colombia. Ahí está la selección de Panamá, la selección de Canadá, esperando dos selecciones más. Colombia y la selección de Brasil, lo más seguro. Solo hay que esperar para saber el orden. Mire, esto era lo que tenía para ustedes en los deportes. Gracias por haberme acompañado. Hermanos panameños, a seguir celebrando. ¿Por qué? Porque Panamá está en cuartos de final. A vivir el fútbol con la cabeza. Bendiciones del de arriba y nos vemos en el siguiente programa.